Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Mazin Smith. Este caso recientemente se hizo más conocido por algo que tiene que ver con la familia que más tarde voy a estar explicando. No tengo mucho más que decir, así que acá al costado está mi gata. Está toda acostada, hecha una bola. Y acá arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos, si así lo desean. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin más que decir, comencemos con el video. Él es Mazin Smith. Nació el 7 de abril de 1998 de sus padres Tracy y Darren Smith. Es el más joven de 6 hijos y a menudo se podía decir que era muy mimado por la familia. Se ve que se llevaba muy bien con sus hermanos mayores y era básicamente el bebé de la casa. Durante la mayor parte de sus vidas, Mazin y sus padres vivieron en Canadá. Al crecer fue descrito como tímido y muy sensible. Además, tuvo durante un tiempo el sueño de que algún día se convertiría en una estrella de rock. Es decir, le gustaba mucho la música, le gustaba tocar la guitarra y componer. Cuando era niño, sus padres notaron un ligero retraso en su desarrollo del habla, lo que lo llevó a tener que asistir a terapia del habla, cosa que en ese momento hacía que sus compañeros se burlaran de él. No solo por tener que asistir a esta clase de terapia, sino porque se notaba día a día cómo hablaba y que se podría decir que tenía algo diferente a los demás. A Mazin le gustaban mucho los videojuegos, principalmente jugar con su Xbox. Y no solo eso, sino que también le gustaba mucho el anime, a tal punto en que los padres pensaban que estas cosas eran un poco malas para él. Pensaba que era un poco adicto al anime y que pasaba demasiado tiempo con sus videojuegos. En el 2013 esto fue razón de pelea para la familia porque sus notas comenzaron a bajar. Así que sus padres decidieron sacarle la consola para que pudiese concentrarse en subir esas notas. Él se lo tomó muy mal. Realmente no hay especificaciones de cómo fue la pelea o por qué decidiría huir, pero así lo intentó. Durante la noche él tomó una bolsa de dormir, un poco de comida y algunos currículums, en serio llevaba currículums, para conseguir trabajo y vivir por su propia cuenta. Y así se fue con todas esas cosas de casa. Sin embargo, en ese momento estaba en Canadá todavía y hacía mucho frío, así que a las horas volvió. Los padres casi no notaron que se había ido hasta que él volvió. En abril del 2015 toda la familia se mudó a St. George en Utah. En ese momento Mazin era el único hijo que quedaba de la familia y la idea de mudarse era para que él pudiese tener un mejor lugar para vivir. Un lugar en el cual no se deprimiera tanto porque él sufría de depresión al igual que su madre. El tema es que estaba por empezar su último año de secundaria y esto lo afectaba un poco. Si bien, como dije antes, sus compañeros se reían un poco de cómo hablaba, igualmente él tenía algún que otro amigo y bueno, para cualquier adolescente sería difícil una mudanza a otro país. Sin embargo, el hecho de cambiar de ese clima frío a uno más cálido hacía que hubiese una posibilidad de que Mazin la pasara mejor. Así que se mudó a Utah durante el verano, y como sus créditos no se pasaron por completo cuando llegó, tuvo que hacer créditos extra en escuela de verano. De entrada parecía que todo le gustaba, parecía que la escuela estaba bien, y que además estaba disfrutando de este nuevo clima, como dije, uno de los más grandes énfasis en esa mudanza. Debido a lo que vimos antes, Mazin tenía reglas muy estrictas en su casa con respecto a lo que podía hacer. No podía dormir hasta tarde y tampoco podía estar con su Xbox o viendo anime sin permiso. Lo cual parece al principio bastante lógico, evidentemente no querían que se distrajera demasiado, pero llegaba a un punto en el cual era bastante cuestionable esto. Hablemos justamente del día antes de la desaparición y de cómo todo esto afectaba a su comportamiento. El 31 de agosto del 2015 parecía un día normal. Mazin recibió las notas de la escuela que indicaban que le estaba yendo muy bien. Así que le comunicó esto a su madre diciéndole que por favor lo dejase jugar un poco a la Xbox o mirar anime. La madre lo iba a dejar hacerlo, pero su padre decidió que sería mucho mejor enseñarle a manejar. Digamos que Mazin lo rechazó en cierta forma diciéndole que le dolía la cabeza, así que cuando volvió a su casa, simplemente subió a su habitación y se quedó ahí. A eso de las 8:30, Mazin ya estaba con las luces apagadas, a punto de irse a dormir, así que su madre le preguntó qué le pasaba. Le dijo de nuevo que le dolía la cabeza todavía y que se iría a dormir sin más. Así que la madre le advirtió que no se quedara demasiado tiempo con sus electrónicos jugando durante la noche, que se fuera a dormir. Y para asegurarse de esto, antes de ir a la cama a dormirse,
desconectó el módem y dejó el cable ahí. La mayoría de las veces ella desconectaba el cable y se lo llevaba para que Mason no pudiera simplemente conectar el internet de nuevo. Sin embargo, esta vez lo dejó ahí pensando en que su hijo realmente tenía dolor de cabeza y se iba a ir a dormir. Sin embargo, a eso de la 1:30 de la mañana, el padre de Mason, Darren, se despertó y comenzó a caminar por la casa pensando en qué estaría haciendo su hijo y si realmente estaría durmiendo. Sin embargo, cuando llegó a la habitación vio que había una luz bastante fuerte saliendo y cuando entró su hijo estaba en la notebook viendo anime. Así que se la sacó. Se dice que Mason no puso demasiada pelea, es decir, él no confrontó a su padre al respecto. Además, era la 1:30 de la mañana, está bien, se tenía que ir a dormir, así que no puso mucha pelea. Pero no solo eso, sino que también le sacó el celular, lo cual fue un grave error. A las 7 de la mañana, Darren va hacia el cuarto de su hijo para ver qué estaba haciendo y Mason estaba teniendo una mañana bastante normal. Se estaba preparando para la escuela como cualquier otro día. A las 7:30 de la mañana, Darren y Tracy lo escuchan en la cocina, pero no lo ven, es decir, ellos nunca ven a su hijo, simplemente escuchan a alguien desayunando en la cocina. A las 7:40 am escuchan la puerta del garage de la casa abrirse, así que intuyen que debe ser su hijo yéndose a la escuela. El bus que lo llevaba a la escuela quedaba a tan solo 2 minutos de la casa, o más bien 1,5 cuadras, así que se podría decir que para ese momento él estaba llegando en horario si realmente se estaba yendo a la escuela. Así que se podría decir que es bastante común que se fuese en ese horario. Sigamos entonces con esta fecha, el 1 de septiembre del 2015. Luego de que él se va de la casa, Darren se queda a trabajar en el patio y Tracy se va a trabajar. El padre de Mason tenía planeado ese día ir a manejar junto con su hijo y Mason al parecer no pudo poner ninguna objeción. El bus de la escuela solía llegar a su casa a eso de las 3:15 de la tarde, así que a esa hora lo esperaba su padre. A las 3:30 Mason todavía no llegaba y Darren se dio cuenta de que nunca le había dado el celular de vuelta a su hijo, así que no se podía comunicar con él. De modo que decidió llamar a su esposa y ella le aseguró que estaría en alguna parte probablemente distrayéndose y que ya volvería a la casa. Pero fue entonces que Tracy decidió ver sus mails y entre ellos había uno de la escuela que decía que ese día su hijo no había ido en todo el día, ni a una sola clase. Esto sí era extraño y preocupante, así que llamó a la iglesia para ver si tal vez él estaba ahí, ya que algunas veces iba a los encuentros para jóvenes. Sin embargo, tampoco estaba ahí. Volvió entonces inmediatamente a su casa y fue hasta la habitación de Mason, pero para su sorpresa estaba trabada, cosa que no solía pasar. A las 10 p.m. Mason todavía no había vuelto, así que los padres se convencieron de que su hijo había escapado otra vez. Con esto llaman a la policía y empiezan a hacer el reporte de desaparición. Esa noche el jefe de la estación les dice que estaría buscando a su hijo por todos lados. Sin embargo, no logra encontrarlo. En este lugar, en Utah, hay varios reportes de adolescentes desapareciendo o yéndose de sus casas por un tiempo, así que no se le dio la importancia correspondiente a este caso, ya que se pensaba que, en serio, había simplemente escapado, que ya volvería. Siento que esto ya es un patrón en el canal. Cada vez que pasa algo como esto, cada vez que cuento un caso, hay un equipo de policías que lo deja para después porque piensa que la persona se escapó. En este caso, no lo sabemos. El 2 de septiembre, es decir, al día siguiente, Tracy fue a la escuela de su hijo pensando que todo esto era simplemente temporal y que probablemente él estaría en alguna parte, en alguna casa de otra persona, yendo todavía a la escuela porque entendía sus responsabilidades, supongo. Así que simplemente fue a pagar la túnica que tendría que usar su hijo para recibirse de la secundaria y es ahí donde le dicen cuando llega que ese 2 de septiembre su hijo tampoco había asistido a la escuela, así que en definitiva no estaba yendo a la escuela como la madre pensaba que estaría haciendo. Con esta información fue de nuevo a la casa e insistió en abrir la puerta, así que de una vez abrieron el cuarto de su hijo y encontraron que todo era más o menos normal. Su ropa estaba en su lugar, todas las cosas estaban más o menos ordenadas, no parecía que hubiese algún problema, excepto que había una pila de ropa en la habitación y debajo de esa pila estaban las cosas que Mason usaba para ir a la escuela. Se ve que las había puesto ahí para que no se dieran cuenta de que no estaba yendo y que no había ido el día de su desaparición. Lo que realmente considero extraño de este caso es que haya dejado también su billetera dentro de su cuarto. Ahora, él podría haberse llevado algo de dinero encima, eso es verdad, pero también dejó su identificación, por lo cual sería bastante difícil hacer cualquier cosa sin una identificación y por lo tanto sería en sí difícil escapar. Además, no se llevó absolutamente nada
de su ropa. La búsqueda se intensificó a partir de este punto y los padres llamaron a la compañía de buses para ver si él siquiera había subido el 1 de septiembre para irse a la escuela. Les dijeron, de parte de los buses que van a la escuela, que él no había subido esa mañana. Unos cuantos días después, la cara de Mason estaba por todas partes. Noticias del chico desaparecido hicieron que algunas personas se contactaran para avisar que lo habían visto. Que habían visto en realidad a un chico parecido al costado de la ruta pidiendo que lo llevasen a Las Vegas. Y podría ser él, tal vez pensaba que yendo a Las Vegas podría obtener algo de dinero, podría emplearse en una ciudad más grande, digamos, tal vez buscar trabajo en un lugar que no fuese ese barrio chiquito en el cual vivían. Finalmente, de todos modos, se comprobó que él no era. Sin embargo, también en Las Vegas apareció un chico que era muy parecido a Mason. Su padre fue hasta allí a buscarlo, pero jamás lo encontró. Tracy y su hermana siguieron buscando alguna pista de lo que le pudo haber pasado a Mason, así que buscaron en su computadora y en su celular, pero no encontraron absolutamente nada que los llevase a pensar dónde estaba este chico. Todos sus datos habían sido eliminados recientemente, antes de que se escapara. Él había eliminado su historial incluso de búsqueda de internet. La policía llegó a la misma conclusión, que no podían rescatar nada importante de la computadora ni del celular, así que toda la información que pudiese haber estado ahí acerca de lo que iba a hacer estaba perdida. El 7 de septiembre del 2015, Tracy descubrió una nota en la billetera de Mason que previamente había pasado por alto. Si bien su contenido nunca fue expuesto al público, la familia Smith ha dicho que muestra signos de que Mason pudo haber pensado en tal vez quitarse la vida. Esto lo digo en mis propias palabras en realidad porque de vuelta la familia nunca expresó completamente lo que decía la carta, sino que más bien dieron a entender que él estaba hablando de hacerse daño. Y justamente esto hizo que la policía buscase en un acantilado cercano a la casa para ver si tal vez él se había tirado, para ver si él había decidido terminar con su vida. Sin embargo, no se encontró ninguna prueba de que él hubiese estado en este acantilado, ni de que tampoco hubiese intentado tirarse. Para darles un mejor contexto aún así, la nota que se encontró estaba escrita a mano y no se sabe si no tenía buena letra o si estaba todo tachado, pero básicamente no se podía entender la mitad de las palabras. Así que la familia tuvo que determinar más o menos lo que decía la carta y la policía también. Y por lo tanto a nosotros nos llega la mitad de la información de esa mitad que obtuvieron la familia y la policía. A lo largo de la investigación la policía recibió varios posibles avistamientos de Mason, pero el problema principal es que estos avistamientos estaban en todas partes. Mason de repente estaba en cada estado estadounidense. Así que no tenían pruebas claras de si realmente era él ni tampoco formas de buscarlo. Tendrían que haber ido a cada lugar a ver si era él realmente. Luego de un tiempo, un vecino llamó a la policía para avisarles que sí había visto a Mason el día de la desaparición, el 1 de septiembre. A eso de las 3:15 p.m., él estaba caminando por el barrio, como cualquier otro día, y vio a Mason caminar cerca de su casa. Esta vecina lo conocía de la iglesia, era una iglesia local en un barrio no muy grande, así que en definitiva estaba bastante segura de que era él. La hora del día le pareció extraña, así que le comunicó esto a la policía y lo único que pudieron rescatar de todo esto es que estaba caminando en dirección contraria a la parada del bus y realmente no se pudo sacar nada de esta información ya que Mason simplemente estaba caminando hacia su casa, por lo tanto no se sabe a dónde fue después. Aproximadamente 3 semanas después de la búsqueda inicial, los voluntarios de Red Rock Search and Rescue realizaron una búsqueda en las afueras de St. George, con la ayuda de voluntarios, perros de cadáveres y personas a caballo. Como se deben imaginar, no se encontró absolutamente nada a pesar de los esfuerzos de todos estos voluntarios y personas especializadas. 5 meses después de la desaparición de su hijo, Darren comenzó a enfrentar acusaciones de parte del público que veía el caso, ya que él parecía un poco sospechoso y lo acusaban de haber participado en esto. Para demostrar su inocencia, él llamó a la policía y les dijo que le hicieran un examen de polígrafo. Según los padres de Mason, ellos pasaron estas pruebas, sin embargo, la policía jamás dio los resultados públicamente, así que a nosotros no nos consta realmente que lo hayan pasado. Sin embargo, tampoco tendrían razón para mentirle al público, ya que digamos que la policía lo sabría, lo podrían ver en las noticias fácilmente, así que no creo que estén mintiendo, pero las pruebas de polígrafo realmente no prueban nada, justamente. No son utilizables en un juicio, no representan que una persona esté diciendo realmente la verdad. Unos cuantos meses después llegó por fin el cumpleaños 18 de Mason. Todos tenían la esperanza de que él volviese a sus 18 años porque entonces representaría que legalmente era libre, porque si se escapó de sus padres
porque no le daban la libertad que él quería. Entonces quería decir que tal vez a los 18 podría volver o siquiera llamar para decir que estaba vivo, porque ya no podrían controlarlo. Se organizó un gran evento, Tracy se encargó de que tuviesen un gran cumpleaños preparado para él. Y sin embargo, Mason jamás volvió, jamás hizo presencia en este acto, ni tampoco se comunicó por teléfono. Debido a todas estas cosas y debido a que no tenía ninguna pista nueva, Tracy y Darren anunciaron una recompensa de $10,000 por cualquier información que condujera al paradero de su hijo. Recién en abril del 2016, a la familia se le entregó el disco duro de la computadora de Mason, el cual también intentaron descifrar por su cuenta para buscar alguna información dentro, pero no encontraron nada muy importante. En julio del 2016, 2 chicas llamaron a la policía para informar que en West Valley, Utah, en un Panda Express, habían visto a Mason en que estaban bastante seguras que era él. Este chico, que hasta ese punto no sabían quién era, se acercó a ellas y les pidió un poco de cambio para tomarse un bus. Todo esto se les quedó un poco en la memoria, más que nada porque el chico tenía un impedimento al hablar. Así que cuando contaron la historia a sus familias, una de las madres les contó acerca de este chico. Ella sabía que había desaparecido, que era en Utah y que tenía un impedimento en el habla, además de que se parecía a la descripción que le habían dado. Es así como les muestra la página que hicieron los padres para buscarlo y ellas lo reconocen de la página. Así que se comunican con la policía y con Tracy y ella les dice que llamen al correo de voz de su hijo para escuchar su voz y ver si realmente era él. Increíblemente, ambas chicas reconocen que era justamente la misma voz que tenía este chico en el Panda Express. Sin embargo, jamás se confirmó que el avistamiento fuese real, es decir, no se confirmó que era él porque las cámaras ya habían sido reescritas para cuando se dieron cuenta de que este podía ser Mason. Y además, después de un tiempo se dijo que en realidad no era él, casi confirmando que no lo era. Sin embargo, no leí en ningún lugar que los padres o la policía hayan dicho que esta persona no era Mason. Solamente se está rumoreando por ahí que probablemente no era él. Además, digamos que si estuviese en Utah, más personas lo hubiesen visto porque es el lugar donde más gente lo conoce. En 2016, de vuelta, se realizaron 4 búsquedas más para ver si tal vez había nuevas pistas o con el viento, con el clima, se había corrido algo del lugar, pero no se encontró absolutamente nada, ni de él, ni de sus restos, ni siquiera alguna cosa que llevase encima. El 14 de octubre del 2017, unas personas que estaban cerca del río Virgin encuentran una camiseta blanca XL, es decir, tamaño grande, en sus orillas. Parecía haber estado allí durante un largo tiempo y estaba bastante desgastada y cubierta de barro. Esto parecía una buena pista para la familia, dado que Mason solía usar remeras largas, grandes y de un color sólido, es decir, esta camiseta era blanca y él usaba normalmente remeras blancas grandes. Estaba desgastada, parecía que podía conducir hacia Mason. Sin embargo, no se pudo obtener ninguna otra pista con respecto a esto, no había nada que indicase que Mason realmente había estado ahí, o siquiera de quién era la remera. En septiembre del 2018 se hizo otra búsqueda más, aún más grande, con muchas personas ayudando y sin embargo no se encontró absolutamente nada. Para este punto los padres de Mason realmente no creen que esté vivo porque no se comunica de ninguna forma, no hay pistas de dónde puede estar, no saben realmente qué le pasó. Los investigadores siguen buscando alguna forma de ayudar a la familia, siguen intentando ver si Mason aparece en alguna parte, todos los avistamientos que llegan. Sin embargo, al ser tantos, no hay una forma rápida de chequearlos y asegurarse de que es Mason o no. Para ayudar justamente a mantener este caso abierto al público para que la gente pueda ver su cara y comprobar si realmente la persona que ven en la calle es Mason o informar a la familia al respecto, se creó una página de Facebook llamada Ayuda para encontrar a Mason Smith. Evidentemente ustedes también pueden entrar a esa página si así lo quieren, porque sé que hay gente que me ve desde Estados Unidos, por si alguna vez vieron a un chico muy parecido a él. Una de las cosas más tristes me parece de este caso es que Tracy mantuvo el teléfono de su hijo todavía con el plan para ver si tal vez algún día llamaba. Digamos que dentro de todos los números, tal vez el que más se acordase fuese el de su propio celular. Así que si quería volver o se quería comunicar, tal vez llamaría a su propio teléfono. Durante mucho tiempo sostuvo que debería tener este teléfono todavía con línea, hasta que por fin, después de varios años, simplemente lo cortó. Los padres de Mason desde la desaparición se divorciaron, así que ya no están juntos, como pasa en varios de estos casos. Y mientras Tracy cree que su hijo puede estar vivo, mientras Darren cree que está muerto. Evidentemente esto es una gran razón. Me imagino que ambos tienen una manera bastante diferente
diferente de tratar este caso, ya que Tracy tiene su propia visión de lo que pasó. Ella era más cercana con Mason de lo que era Darren, así que sabe que su hijo tal vez se pudo haber escapado. Ella ya comunicó esto antes, aunque al parecer Darren no cree que fuese lo que sucedió realmente. Digamos que, según ella, su hijo se escapó a California. Justamente esa es una de las teorías que trae ella al caso, es una de las teorías también bastante más conocidas, y es que justamente su hijo le contó varias veces que se quería ir a California, que le gustaba este lugar en realidad, no es que se quería escapar allí, pero había mencionado que le gustaban mucho las playas, que le gustaba el clima de California y que por lo tanto sería un lindo lugar para vivir. Había hablado de lo lindo que sería dejarlo todo y mudarse simplemente ahí, incluso estando solo, es decir, mudarse solo, sin su familia, sin sus padres. A lo que evidentemente Tracy le dijo que, bueno, que la llamara si algún día hacía eso, como bromeando. Pero la respuesta de Mason fue lo que la sorprendió, ya que él le dijo que si se mudara allí no le contaría, no le avisaría en ningún momento. Y justamente esa es la razón por la cual esta teoría es tan poderosa, por la cual puede ser creíble. Mason se sentía agobiado probablemente por las reglas de sus padres, él no quería estar ahí teniendo que cumplir con todas estas demandas. Además también a los amigos que hizo durante ese tiempo también les dijo en alguna ocasión que le gustaba California y que justamente también estaría bueno desaparecer. Pero es evidente que hay una diferencia entre irse porque sí y preparar las cosas para poder vivir en otro lugar. Una mudanza a California no sería nada fácil. Así que con esto pasemos a ver las teorías y lo que se dice acerca de los padres y por qué la investigación fue para ese lado. La primera teoría es que él se fue por voluntad propia y que está en alguna parte viviendo por su cuenta. Que básicamente tal vez esté en California o esté en otra parte de Estados Unidos, pero que no se llevó nada para que su familia no lo buscase o no tuviera la posibilidad de realmente buscarlo, ni tampoco de sospechar desde el principio que se había ido por su voluntad. Porque digamos que si deja todas sus cosas en su cuarto, es mucho más difícil especular que se fue a vivir solo. Así sería más difícil buscarlo. Muchas veces se lo vio en Estados Unidos en diferentes partes. Si bien esto no se puede comprobar, si bien esto puede ser una confusión, igualmente hay muchas personas que dicen haberlo visto. Por eso justamente es fácil pensar que se fue a vivir a otra parte, que está dando vueltas por Estados Unidos buscando trabajos acá y allá, que está buscando su manera de vivir y que por eso no vuelve. Además, no sabemos realmente la clase de vida que tenía en su casa. Los padres nos contaron que eran un poco estrictos, pero no sabemos hasta qué punto llegaban esas reglas o hasta qué punto lo controlaban. El problema mayor con esta teoría es que se dejó su billetera con identificación y plata dentro. Así que no se sabe cómo haría él para escapar, para poder tomarse algún transporte para llegar a otro estado. No se sabe cómo sería posible que hiciera eso. Sin embargo, si la historia de las dos chicas de haberlo visto en un Panda Express es real, quiere decir que estaría pidiendo limosna básicamente a cualquier persona que viese en la calle, porque eso es lo que hizo con ellas. La segunda teoría es un poco más triste y habla acerca de que él haya tomado su propia vida. Esto tiene que ver más que nada con la depresión que él tenía y lo que escribió en la carta que estaba dentro de su billetera. Igualmente esta carta no estaba expuesta en ninguna parte de su cuarto, estaba guardada dentro de la billetera, así que no quiere decir que quisiera que la encontraran. Además, no estaba bien escrita, estaba casi inentendible, así que es posible que no fuese una carta de suicidio porque justamente no dejaba nada en claro para la familia acerca de lo que estaba pasando. Aunque tuviese pensamientos un tanto erráticos tal vez, igualmente podría haberlo dejado un poco más claro. Entonces, no me parece que sea una carta de suicidio lo que se encontró, pero es parte de esta teoría. Tal vez sí lo hizo, tal vez se puso a viajar ese día, llegó a algún lugar que le gustase, algún lugar parecido a California y simplemente eligió la mejor zona para morir. Es difícil encontrar una persona que no se murió cerca del lugar y justamente cerca de la casa se buscó en todos los lugares en los cuales se pudo haber suicidado y sin embargo no se lo encontró. Y la tercera teoría por fin tiene que ver con los padres y lo que se dijo de parte de cierta persona. Sinceramente, esta teoría me resulta un tanto insensible con los padres porque estamos hablando de gente que posiblemente haya perdido a su hijo para siempre. Sin embargo, sí hubo algunos problemas con sus declaraciones. Una parte en particular acerca de esa mañana de la desaparición es la que llamó la atención. Es sobre el viaje de Darren a Basa Fitness, su gimnasio. La tarjeta para entrar al gimnasio de Darren había sido usada a las 7:45 de la mañana.
Es decir, él estaba en el gimnasio a esa hora. Y el bus para la escuela de Mason llegaba a las 7:41 de la mañana. Los Smiths viven a 10 minutos del gimnasio por lo menos, así que son 10 minutos de distancia desde que sale de su casa hasta que llega allá. O sea que tendría que haber salido por lo menos 7:35. Y tendría que ser algo muy justo. Según ellos, en el momento en el cual desapareció Mason, no tenían idea de que se transformaría en justamente todo esto, toda esta búsqueda, así que no tenían en cuenta recordarse los horarios y que por eso puede haber una confusión. Sin embargo, no tiene sentido que el padre haya podido escuchar a su hijo salir de la casa 2 minutos antes de que el bus llegase, porque esa es la hora a la cual él tendría que estar saliendo de su casa para llegar normalmente a la parada, que es lo que él quería simular si se quería ir de la casa. Eso es a las 7:40, 7:39, Mason sale de la casa por la puerta del garage. Así que Derwin tuvo que haber salido unos cuantos minutos antes para poder llegar al gimnasio. Y tuvo que haberlo visto salir de la casa. Si salían más o menos al mismo tiempo, por lo menos para justificar el horario, tendría que haberlo visto desde afuera de la casa. La policía además habló con un detective retirado, un miembro del grupo que ayudó a esta familia a buscar a Mason, y discutieron las conversaciones que mantuvo con los padres. Dijo que el padre les había dicho específicamente que nunca había visto o escuchado a Mason salir esa mañana en la que se escapó. De hecho, también dijo que Derwin estuvo de acuerdo en que Mason podría haberse ido también durante la noche, porque jamás lo había escuchado irse de la casa. Que no es lo mismo que le dijo a la policía, claramente. Pero hay una discrepancia con lo que dice también esta persona. Y es que, según él, durante la búsqueda, los padres no estuvieron ni llamaron para comprobar qué era lo que estaba pasando. Es decir, no estaban mostrando interés en lo que estaba pasando con la búsqueda de su hijo. Sin embargo, hay filmaciones en las cuales se puede ver al equipo de búsqueda y a los padres atrás con mantas cubriéndose del frío esperando a que encontrasen a su hijo. Igualmente hay una parte cierta en esta historia y es que los padres fueron a su casa nuevamente porque no soportaban estar ahí, principalmente porque les habían dicho que no formaran parte de la búsqueda porque podían encontrar a su hijo muerto. Podían ser ellos mismos quienes encontraran el cuerpo, así que les dijeron que se fueran a su casa. Esa parte de la historia puede ser real, pero no la falta de comunicación y la falta de participación. Así que es un poco debatible si creerle o no a esta persona porque dijo algo que puede ser verdad y también dijo algo que en esencia es una mentira. Los padres entonces comenzaron a desconfiar de todo lo que era lo que hacía la policía, de lo que se los acusaba, porque se empezó a decir que estas dos personas estaban involucradas en la desaparición. Es ahí cuando hacen justamente la prueba de polígrafo para demostrar que estaban diciendo la verdad, aunque la prueba no sea verídica o no se pueda comprobar nada con ella. Todo esto de todos modos es muy reciente, la familia está todavía con ese malestar de la desconfianza del público y justamente personas que creen que esta familia tuvo algo que ver en la desaparición del joven. Más que nada porque parece un poco extraño lo que pasó esa mañana porque nunca lo vieron irse y aún así aseguran que se fue a la escuela, parece que estuvieran ocultando algo acerca de su comportamiento con Mason. A mí me parece que tal vez si se escapó, si la historia de que se escapó es real, quiere decir que probablemente no tenían una excelente relación y que probablemente esas prohibiciones que le hacían a su hijo no eran leves. Además de que estamos hablando de que él les dijo justamente que estaba recibiendo buenas notas, se estaba comportando bien y quería una recompensa que le habían prometido y no se la dieron. No tengo realmente una respuesta de por qué eran tan estrictos, pero al parecer sí lo eran y esa puede ser la razón mayor de por qué él se pudo haber escapado, pero también la familia puede estar ocultando algo acerca de cómo se comportaban. ¿Se iría un adolescente simplemente porque no le dan un tiempo para ver anime o jugar un poco a la Xbox? Puede ser y a la vez puede ser que no. Así que por ahora esto es todo lo que tenemos. Siento que dentro de este caso vamos a obtener alguna actualización muy pronto. No sé por qué, pero lo presiento. Es algo así como... es un sentimiento de que el caso sigue estando demasiado fresco y se lo está buscando activamente. Así que me parece que tal vez podamos actualizarlo dentro de poco. Así que sin más que decir, díganme qué opiniones tienen, qué creen que pasó en este caso y cuál creen que sea la teoría más probable dentro de todo esto. También si tienen alguna teoría en particular, una que ustedes tengan a partir de toda esta información, por favor déjenla en los comentarios que los estoy leyendo. Sin más que decir, acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Si quieren saber más, ahí abajo está el link en la descripción a Patreon. Ellos reciben los videos un poco antes, por eso probablemente encuentran algunos comentarios de horas antes de que el video salga públicamente. Es que ellos lo ven antes, así que pueden comentar antes, pueden darle like antes, etcétera, etcétera. Y nada, eso. Así que bueno, así que sin nada más que decir, hasta acá llegamos. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.